Dicen que el tiempo cura las heridas, pero hay heridas que el tiempo no toca, solo las cura el perdón. Acompáñame en esta historia, una historia de palabras guardadas, de culpas que pesan y del poder invisible del perdón. Un día una mujer escribió una carta de perdón. Ella estaba algo triste, estaba enojada cuando escribió esta carta y pensó, después la voy a enviar. Resulta que ella la guardó y nunca se volvió a acordar de ella. Pasaron los años, pasó mucho tiempo y un día organizando un viejo cajón que tenía con algunos recuerdos, sacando unas fotos viejas y algunos recuerdos que tenía de la vida, vio esta carta y entonces ella se sorprendió y ella pensó, yo no recuerdo esta carta. Cuando llegó y la abrió, se llevó una gran sorpresa al leerla porque vio que esta carta cambiaría completamente su forma de mirar el pasado. Esta carta no era para la persona a quien ella pensaba enviarla. Esta carta era para ella misma. El papel de la carta ya estaba muy gastado, estaba amarillo, pero las palabras seguían vivas, como si el tiempo las hubiera esperado pacientemente para que finalmente fueran leídas en algún momento. Ella ya se había olvidado cuándo había escrito esta carta. Pensó, quizás fue alguna de esas noches en que tuve lágrimas, una noche de esas en las que el alma se ahoga entre recuerdos y tristezas. Y de pronto recordó que en aquel entonces su corazón estaba muy lleno de rabia y de tristeza. Alguien le había fallado. Y entonces ella pensó que escribir esta carta sería una forma de liberarse de ese dolor. Y entonces empezó a leer la carta. Y la carta decía, hoy te escribo, porque no puedo más con este peso. Te culpo, sí, pero también me culpo a mí por no entender. Y mientras leía, sintió un nudo en el pecho muy fuerte y empezó a llorar. Pero ella no sabía si lloraba era por lo que había perdido o por lo que nunca se permitió sanar. Esa carta guardaba mucho más que palabras. Era un espejo, uno en el que se mostraba la verdad que había evitado durante toda su vida, durante tantos años. A veces el perdón llega cuando dejamos de buscar culpables afuera y nos atrevemos a mirar hacia adentro de nosotros. Y mientras el atardecer iba convirtiéndose en noche y la luz de la lámpara ya solo iluminaba su rostro y la carta, la mujer seguía leyendo. Y mientras las palabras iban revelándose, algo dentro de ella también despertaba. Cada frase era una herida antigua, cada punto final un respiro que había esperado durante tantos años sentir. Y de pronto recordó aquella discusión, recordó las palabras que jamás debieron decirse, recordó el golpe fuerte de aquella puerta al cerrarse cuando él se marchó. Y recordó el silencio que quedó después, el cual se convirtió en su rutina durante todos estos años. Ella pensó en alguna vez en enviarla, pero nunca lo hizo. La guardó y se olvidó de ella. Quizás porque en el fondo sabía que esta carta que había escrito no era para alguien que debía perdonar, sino que esta carta era para ella misma, por haberse quedado tanto tiempo en el dolor. Aquel perdón que siempre buscó afuera había estado esperando dentro de ella, en silencio. Esperaba como una semilla que no deja de esperar la lluvia para poder florecer. Y parándose de allí, caminó y se puso frente al espejo. Y mirando su reflejo, se vio tan distinta. No vio más a la mujer cansada de ayer, sino que vio a alguien muy diferente. Alguien que por fin podía mirarse sin ningún reproche. Pudo ver la paz que fluía de su interior. Y entonces comprendió que al escribir aquella carta había sido su manera de sobrevivir, pero leerla después de tantos años era su manera de sanar. El tiempo no había borrado nada, solo había esperado pacientemente para enseñarle que el perdón no siempre necesita tener un destinatario exterior. A veces necesita que nos miremos nosotros mismos.
Porque a veces las cartas que nunca se envían llegan igual, no al corazón de la otra persona, sino al lugar donde más hace falta, a tu propia vida. Y entonces ella en ese instante por fin comprendió que no necesitaba cerrar una historia, sino que necesitaba abrir un nuevo comienzo para su vida. Y entonces sintió que el pasado ya no dolía, solo quedaba la gratitud. La gratitud por lo vivido, la gratitud por lo que aprendió y la gratitud por haber tenido el valor de escribir aquella carta, aunque nunca lo hubiera enviado. Pero esa carta tenía un propósito muy importante en su vida. Perdonar no siempre significa olvidar, a veces simplemente significa liberar el alma. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de mi video. Espero de corazón que te haya gustado mucho. Me encantaría que compartieras tu experiencia en los comentarios, así podemos aprender y crecer juntos. Y si te gustó el contenido, no olvides dejarle un buen like y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que voy a subir. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, yo soy Licas, contadora de historias. Hasta un próximo video. Muchas bendiciones.